Seguimos aquí en EMOL TV, vamos a abordar el rol que ha tenido la oposición en los primeros meses del gobierno de Sebastián Piñera y también estas acusaciones de sequía legislativa. Para ahondar en este y otros temas, estamos junto al ex ministro y también militante del Partido por la Democracia, Sergio Vittar. Sergio, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, me gustaría partir con su apreciación de estas acusaciones de sequía legislativa por un lado y de obstruccionismo por el otro. ¿Qué le han parecido a usted? Depende del momento histórico para juzgar y dar razón a uno o a otro. Durante los tiempos de la concertación y durante los tiempos de la nueva mayoría, a mí me tocó en el Senado, que tú tenías muchas reformas que hacer cuando salíamos de la dictadura. El gobierno de la nueva mayoría, el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, tenía muchas reformas que hacer en materia de inclusión social, reforma laboral, reforma electoral, reforma de probidad, reforma educacional, reforma tributaria. Este gobierno no. ¿Por qué no? Por dos razones. Una, porque si yo soy ejecutivo y sé que no tengo ninguna mayoría en ninguna de las dos cámaras, voy a reducir el número de proyectos que voy a enviar y que se me pueden trabar. O sea, ¿es probable que no haya grandes reformas en este gobierno? Esa es una razón primero, la que estoy mencionando. Si yo sé que no tengo mucho, entonces tengo que conversar antes, ponerme de acuerdo, porque si no, no es bueno para un gobierno que le rechacen todo. Entonces tiene que hablar y mejorar. Esa es una razón, va a ser más cuidadoso. Y segundo, que no es un gobierno de reformas este. Es un gobierno de gestión, de eficiencia, de mejoramiento de muchas cosas más reducidas, pero importantes, que requieren de capacidad administrativa, no de cambios legales. Tú lo puedes hacer con las leyes que tienes. Esas dos razones, a mi juicio, explican que este gobierno va a ser menos activo, porque o no lo necesita o no lo quiere, que los anteriores. Y por lo tanto, esta discusión va a estar ahí latente todo el tiempo. Ahora, se puede avanzar y hay muchas cosas que hacer, pero van a ser reformas más bien menores. ¿Pero a usted le parece bueno que se esté dando finalmente esta dinámica que por un lado dicen que hay sequía legislativa y por el otro lado dicen que hay obstrucción? Bueno, en algo la gente tiene que discutir en política, pero hay una cosa que es importante en la política cuando uno la mira en una perspectiva más larga. Hay que tener cuidado como ejecutivo de no tener tareas para el Parlamento, porque son colegisladores. Entonces, claro, el Ejecutivo puede administrar, pero el Parlamento tiene que legislar. Si lo dejas al Parlamento sin responsabilidad, naturalmente el Parlamento va a tomar otras posiciones, va a tratar de introducir otros temas, va a dar curso a sus mociones, es decir, los proyectos de ley que presenta cada senador o cada diputado. Entonces, ese equilibrio hay que manejarlo con inteligencia y por eso el Parlamento hoy día está pidiendo, cosa que puede ser útil también, que haya más autoridad al Congreso para definir sus propias prioridades y no todas las urgencias sean fijadas por el Ejecutivo. El sistema político chileno tiene un defecto para que la democracia se profundice, al igual que América Latina. Los sistemas presidencialistas están muy desequilibrados respecto al Parlamento, en cambio en los países más desarrollados de Europa son sistemas parlamentarios que hay más equilibrio. Entonces, es bueno avanzar a más equilibrio. Por ahí cree usted que va el tema. Me gustaría llevarlo al rol de la oposición y un tema que se puso en la agenda durante este fin de semana que tiene que ver con el senador Lagos Weber. El presidente del PPD, cierto, Heraldo Muñoz, respaldó la aspiración presidencial de Lagos Weber. ¿Qué le parece a usted? Bueno, yo respaldo las aspiraciones a dedicarse al servicio público y a la política de todos los chilenos bien preparados y las chilenas bien preparadas. Y diría más a las chilenas que a los chilenos, porque hay un desequilibrio, necesitamos más mujeres en la vida política. En la sociedad contemporánea, tú lo que escuchas normalmente es: no me interesa la política. No, los políticos son unos corruptos, los políticos son ineficientes. Ese discurso es muy malo para un país, porque al final, ¿quién gobierna? Si no es una dictadura, es la democracia. Y quienes son elegidos, se llaman políticos los que son elegidos. Entonces, es necesario mantener el mejor nivel. Ahora, para que eso ocurra, tiene que haber incentivo a que tú quieras dedicarte a lo público. Y eso es importante en un país. Por lo tanto, y es por eso que yo valoro a todos los jóvenes y a todas las personas que dicen que tienen
deseos de participar en lo público y por lo tanto y en política ambiciones de tener un acceso a posiciones más altas. Pero es el momento de hablar de carrera Esa es otra discusión. Eso mismo le iba a preguntar, si es el momento. Esa es otra discusión. Si bien valoro que eso así sea, hay que ver bien cuál es la oportunidad. En este momento la oportunidad, a mi juicio, es, sin perjuicio de que cada uno tenga sus ambiciones, yo también las tuve, a veces te resulta, a veces no. Ambiciones de ser candidato presidencial, me refiero. Es que tú te preocupes de lo que viene. ¿Qué viene ahora? La elección municipal y la elección de gobernadores. De gobernadores. Primera vez en la historia de Chile. Ahí hay que concentrar la energía. Segundo, como oposición, y yo soy miembro de la oposición, sin tener una posición en el Parlamento o en el gobierno, que ya no lo tenemos, es organizar la oposición. ¿Cómo se organiza la oposición? Buscar acuerdos. ¿Para qué? O para proponer algo específico, o para oponerse a algo que no nos gusta, o para estudiar un proyecto nuevo del futuro de Chile. A eso me concentraría. Heraldo Muñoz dijo lo siguiente: no queremos ser una oposición odiosa, porque eso no le hace bien al país. ¿Cómo debe ser finalmente esta oposición? Siempre la oposición tiene que tener inteligencia y prepararse para hacer reemplazo. La democracia significa que tú tienes siempre otra alternativa. Y lo digo esto y creo que va a quedar más claro cuando lo digo por la situación en Venezuela. El debate venezolano, de los propios venezolanos hoy día, no hay oposición. ¿Cómo enfrentamos a Maduro y a su sistema autoritario? Necesitamos una oposición unida, está dividida. Entonces, Chile, si nos queremos que le vaya bien, tiene que tener una oposición unida. Y esa oposición unida significa que tiene que manejarse en sintonía con la ciudadanía. ¿Tú cómo aprendes en política? ¿Porque te iluminaste y leíste un artículo? No, uno aprende en política porque están escuchando a la ciudadanía que representa. Y ahí está la sabiduría, esa es mi experiencia política histórica. ¿Y la oposición usted ve que está fragmentada? Entonces la oposición tiene que bajar a eso, tiene que escuchar eso, tiene que buscar formas de entenderse para poder actuar unida, y la forma de entenderse es una sintonía con la ciudadanía. La ciudadanía no quiere entendimientos, quiere una oposición cerrada. No, a mi entender, siempre un ciudadano busca que haya acuerdos para resolver los problemas. Entonces, no puede restarse la oposición al acuerdo. Otra cosa es cuidarse de que no sea manipulada, de que no sean fuegos artificiales, es decir, yo busco el acuerdo, diga el gobierno, y después hace lo que quiere, o desprestigia, como lo ha estado haciendo de repente, que dice yo quiero acuerdo, pero el gobierno anterior fue el más malo. Entonces, bueno, póngase de acuerdo primero el gobierno para ver qué quiere hacer. O cuando dijo, el presidente hizo este llamado a pónganse a trabajar, tampoco cayó muy bien. Claro. Pero eso tampoco hay que volverse locos, esas son disputas normales. Lo que sí creo que para la oposición es bueno estar trabajando juntas, buscar los temas principales para la ciudadanía, buscar un proyecto de largo plazo, pero estar dispuesto a conversar los temas. Y si uno está en desacuerdo, lo dice y lo explica a la gente por qué está en desacuerdo y presiona al gobierno para que cambie. Sergio, ¿qué le pareció a usted la postura que ha tenido el Partido Socialista, por ejemplo, restándose de las comisiones o de algunas comisiones? ¿Qué le pareció a usted lo que ha hecho el Partido Socialista hasta el momento? Ha habido una diferencia con mi partido, el Partido por la Democracia, en el sentido que gente nuestra ha ido a las reuniones. Lo mismo incluso en la DC, lo mismo en el Frente Amplio y lo mismo dentro del propio Partido Socialista. Mi amigo José Miguel Insulza ha dicho de que él habría estado disponible para ir, y así otros. Ha sido una discusión un poquito... De hecho, le ha criticado a su propio partido. Y ha habido discusión dentro del Partido Socialista. Yo creo que es mejor, como dije recién, abrirse y tener disposición al diálogo. Una democracia se sostiene con más diálogo y ser firme en la defensa de sus convicciones y rechazar lo que no está bien. Y en ese sentido yo espero que eso se despeje en el Partido Socialista. Lo mismo ocurrió con la elección de la ministra de la Corte Suprema, Vivanco, donde hubo un acuerdo y después no lo hubo. Esas son asperezas que ocurren en esta fase de reordenamiento del sistema político, y yo espero que eso también tengan inteligencia mis compañeros que están ahí para que las cosas se vayan arreglando. No, claro, de hecho eso generó roces con el PPD y también con la Democracia Cristiana, lo ocurrido con Ángela Vivanco, por ejemplo. Sin entrar al fondo de decir si están de acuerdo o no están de acuerdo, lo que ocurre es que en el sistema político, para elegir a los miembros
de la Corte Suprema. Siempre hay una conversación previa, porque hay que tener 2/3 de los votos. Y un gobierno no quiere someterse a que se lo rechacen, entonces los pone. Y hubo una conversación y hubo un acuerdo de que fuera esta persona, y mañana la que venga tiene que ser de un sector más liberal, más abierto, más progresista, para que haya una representación en la Corte Suprema de todas las miradas. Entonces, eso es lo que hacíamos normalmente en todas las conversaciones cuando estaba uno en el Senado, incluso cuando estaba en el gobierno. Eso tiene que mejorarse y perfeccionarse. Yo creo que aquí hubo una traba, se puede corregir. ¿Usted cree que cuando hay un acuerdo previo hay que respetarlo? Naturalmente, en política la palabra es fundamental, porque si no la desconfianza se extiende y tú no puedes avanzar en nada. Ahora, la norma ha sido respetar los acuerdos y yo puedo discutir, negociar duro, pero cuando me pongo de acuerdo, vale la palabra. Así se sostiene no solo la honra de las personas, también se sostiene el sistema democrático. Don Sergio, usted dijo, la reconfiguración de un proyecto político como el de la concertación está lejos de verse. ¿Qué cree usted que va a pasar finalmente en la oposición pensando en un acuerdo a futuro, como fue la concertación o como fue la nueva mayoría? Luchar contra una dictadura une mucho más. Yo estuve preso político, estuve exiliado 10 años por ser ministro del presidente Allende, vi matar a mis compañeros, tortura, en fin, exilio, exoneración, y por lo tanto la fuerza para construir una democracia es enorme y la unidad es fundamental. Y tener libertad, lo primero que tú quieres es respirar y con eso organizarte y con eso luchar por más igualdad y más justicia. No es lo mismo hoy día. Hemos conquistado una democracia, un país que está funcionando relativamente bien, tiene bastantes deficiencias, pero tenemos la capacidad institucional y política para poder corregirlo. Entonces, no podemos aspirar a lo mismo, eso es lo primero que quiero decir. Nadie puede decir, oye, mira la concertación como fue. Bueno, pero las bases históricas de una concertación que se levanta para luchar contra una dictadura. O sea, volver a eso es difícil hoy en día. No vamos a tener eso, porque la transición de la democracia a la democracia es distinta de lo que se puede llamar ahora una transición más larga, más compleja, que es al desarrollo. Ahí tú tienes que luchar contra la pobreza, tienes que mejorar las inversiones, estás en un mundo globalizado, tienes que avanzar en educación, tienes que avanzar en salud pública, en tecnología. Ese proceso es más complejo y estamos en esa fase ahora, que es la de los derechos sociales, de igualdad y la del desarrollo económico. Y ahí entonces hay que diseñar un nuevo proyecto. ¿Pero no es el momento quizás hoy en día de pensar en un nuevo conglomerado? La derrota fue fuerte y esta ocurrió ¿cuánto? Hace 7 meses, 6 meses. En política los tiempos no son tan inmediatos para recoger un proyecto nuevo, pero la tarea número 1 hoy día es estar con la ciudadanía, recoger los nuevos líderes sociales de la base social, como hicimos antes, y tener un proyecto de futuro, tomar los temas de futuro. Ya hay algunos grupos trabajando en eso, de hecho se han formado, están empezando a aparecer las primeras florcitas de pensar y conversar. Y yo lo que aspiro es que cada uno sea colaborador con el otro y no cada uno quiera tomar un protagonismo, porque ahí no va a funcionar mucho. ¿Pero debe restarse algún partido o deben incluirse todos? Por ejemplo, el Partido Comunista, la Democracia Cristiana, cuando se piense en este nuevo conglomerado a futuro. Es que no va a haber un conglomerado, ni en la derecha, ni en la centroderecha, ni en la izquierda, ni en la centroizquierda. ¿Por qué? Porque los tiempos de los dos grandes bloques eran fruto, 1, de la lucha de democracia-dictadura y 2, del sistema binominal. Ambas cosas han terminado. ¿Vamos a tener grandes bloques? Más difícil. ¿Vamos a tener partidos únicos? No. Vamos a tener coaliciones que gobiernen, sí. ¿Cómo se conforman esas coaliciones? Unas van a ser sobre temas electorales, ganar elecciones. Otras van a ser sobre proyectos específicos en el campo social, en el campo de la educación, en el campo económico, en el campo de los derechos de la mujer. Otros van a ser proyectos más integrales. Esa es la lucha, son círculos concéntricos. La meta debe ser un proyecto más integral, pero lo que podemos alcanzar de aquí al 19-20 va a ser un proyecto más electoral, creo yo, pero hay que darle contenido. Pero así como pensar en una nueva mayoría, hoy en día no se puede, ¿cierto? Yo creo que hoy día es poner la carreta delante de los bueyes, hay que irse más concretamente a los contenidos y hay que tener una disposición al diálogo. Ahora me gustaría preguntarle del CAE, Crédito con Aval del Estado. Usted por ahí decía, ¿es evidente que quien reacciona acusatoriamente no conoce bien el tema o tiene otra finalidad? Me gustaría conocer más el detalle. He visto que el CAE se transformó
se distorsionó y en lugar de verlo como un instrumento que en su momento histórico no había créditos ni becas para todos los muchachos que iban a la educación particular, privada, y poco también para los que iban a la educación pública, CRUCH. Yo estudié en la Universidad de Chile, por lo tanto los acuerdos a que llegamos ahí eran muy importantes para cumplir un dictum que estaba en el programa de la concertación el año 99-2000. Estamos hablando casi 20 años atrás. Que ningún joven con mérito se quede fuera de la educación superior por la cuna en que nació. Y eso se puso en marcha, se buscaron todas las formas, entonces en ese momento se amplió el crédito solidario para la Universidad del Consejo de Rectores y se creó este nuevo sistema que permitiera reemplazar a la familia, que no sea la familia la que tiene que avalar, la familia la que tiene que pagar, sino que el joven al terminar sus estudios y acceder a la educación superior. Y el salto fue enorme, pasamos de cerca de 500.000 estudiantes el año 2000 a 1.200.000 hoy día. Ahora, hay deficiencias en las fórmulas, claro, y lo que yo sostengo es que están más bien en la implementación, que hay que verla, pero el grueso de lo que fue bueno el CAE. En su momento fue bueno, hoy y hoy en otra día, cosa es mejor. Porque se ha hablado incluso de reemplazar o poner fin al crédito Conaval del Estado. Mira, en política nada es permanente, salvo los valores. Las políticas cambian y dependen del desarrollo de la sociedad. En ese momento no había ni acreditación de las universidades, ni había ningún apoyo financiero para las carreras técnicas, para los jóvenes que iban a los sectores de menores ingresos. ¿Y qué ocurrió? Que esta expansión que se produjo gracias a este instrumento fue a los jóvenes de los sectores más pobres que no tenían dinero para entrar, pudieron entrar. Contrajeron una deuda que la podían pagar porque aumentó su renta al hacer más estudios. Y ahora hay que corregir, hay que bajar esa renta y la presidenta Bachelet dio un paso muy importante, que es la gratuidad. La gratuidad está bajando el número de créditos Conaval del Estado. Y ahora hay que tener otra ley de crédito. ¿Necesitamos crédito? Sí. ¿Es necesario el crédito entonces? ¿Pero por qué? ¿Cuántos alumnos tenemos en educación superior? 1.200.000. ¿Cuántos tienen gratuidad hoy día? 350. ¿Cuántas pueden llegar a tener? Si este gobierno quiere seguir avanzando, cosa que no quiere, y hay que cambiar esa línea, hay que presionar al gobierno para que pasemos del 70 al 80%. Se vaya ampliando la gratuidad. Por cierto, vamos a quedarnos cerca de 400.000, nos van a quedar 800.000 más. A esos jóvenes tienes que tener un sistema de crédito como en todos los países desarrollados. Ahora, ¿qué condiciones tiene que tener ese sistema de crédito? Hay que cambiarlo. Por eso el nuevo proyecto va a ser en manos del Estado, hay que sacarlo a los bancos. Y sacar a la banca, como dijo. Hay que dar una tasa de interés, a mi juicio, más baja que la actual, que está en el 2, pero puede ser el 1 y puede ser el 0. Hay que condonar a algunos que están con unas deudas morosas enormes o que desertaron de la educación y no pueden pagar. Y hay que corregir el proyecto que mandó el gobierno al Senado, que es lo que dice que hay que dar un crédito Conaval del Estado que sea 1,5 veces el arancel de referencia, mientras la gratuidad no es 1 nomás. Entonces le vamos a dar una ventaja a las privadas respecto a las que están en gratuidad. Eso no me parece conveniente. O sea, pero la condonación debe ser analizada caso a caso. Hay que irse no, tú no lo puedes hacer en general. Son recursos públicos que también son escasos y que hay que dedicarlos también a la educación de párvulo. Ahora quiero recordar una cosa que es bien importante. Cuando se aprobó el crédito Conaval del Estado, ¿sabes cuál fue la votación en el Congreso? 91 a favor, 1 en contra. O sea, hubo unanimidad en el Parlamento. Apoyo transversal. Todos los partidos votaron a favor. Y la ley de acreditación que iba de la mano con esta, porque se puso una condición de que para dar el crédito la universidad tiene que estar acreditada, la derecha no quería. Pero lo amarramos los dos. Y al final sacamos los dos, no como habríamos querido, porque en política nunca tú haces lo que quieres, haces lo que puedes. Y entonces ahora es tiempo de cambiarlo. Lo que fue bueno antes no es bueno ahora. Pero juzgar a lo de antes con los ojos de ahora es un error. Esa fue su crítica entonces. Ahí estoy poniendo el acento, pero con un ánimo positivo, decir, mire, entendamos cómo se hizo, esta era la intención y mejoremos lo que hay ahora. Sergio, ya para ir terminando, ¿qué le pareció a usted esta carta de apoyo al expresidente Lula, que fue firmada, por ejemplo, por la expresidenta Bachelet? Bueno, pues se la firmé también yo. ¿Por qué firmar esa carta? Ahí hay una situación muy clara de parte mía, por lo menos, y estoy seguro de todos los que firmaron conmigo, de condena a la corrupción. Pero también una advertencia de que no hay todavía sentencia y por lo tanto no se le prohíba a Lula ser candidato, porque la Constitución allá como aquí te establece que si tú todavía no estás sentenciado,
puede ser candidato. Y por otro lado, que hay muchas discusiones. Recién un juez le dio la libertad, otro juez se lo rechazó. O sea, hay razones para suponer que hay un manejo político también. Pero no es una intromisión en el poder del Estado de otro país finalmente firmar una carta como esta. Nosotros hemos luchado mucho tiempo porque la discusión sobre la democracia y la discusión sobre los derechos humanos sean universales y no se puedan considerar injerencia en otro país. Por ejemplo, cuando nosotros decimos que en Venezuela está volviéndose un sistema autoritario y se violan los derechos de las personas, yo no creo que sea injerencia. Cuando decimos que en Nicaragua hay una violencia que también complica las cosas y que tiene que terminar un gobierno de esa naturaleza, estamos también hablando en materia de lo que son derechos generales. Yo creo que en ese sentido debemos defender los derechos humanos y lo que consideramos que son las normas democráticas en todas partes. Ahora, con todo respeto por Brasil, porque es un Estado de Derecho. Es por eso que es cuidado y dice debido proceso. En ese sentido creemos que hay que tener una mirada latinoamericanista, todos, cada uno de nosotros, y no encerrarnos y mirarnos el ombligo en nuestro país. Lo mismo respecto de temas como el Pacto de Bogotá o las relaciones con Bolivia que van a venir después del fallo que va a ocurrir, yo calculo, en octubre de este año. ¿Vamos a pelearnos con Bolivia para siempre o vamos a seguir negociando? Vamos a seguir negociando, cualquiera que sea el fallo. ¿Qué vamos a negociar? Tenemos que pensar, pero tenemos que tener capacidad de diálogo latinoamericano, instituciones de diálogo. Por eso soy contrario a la salida del Pacto de Bogotá. Creo que es un error político mayor, no sé por qué lo promueven algunos, pero debemos ir en la línea latinoamericanista y entender que los derechos humanos y la democracia son valores universales. ¿Y la corrupción acá en Chile, usted cree que debería pagarse con cárcel, como ocurre en otros países de la región? Pero yo creo que los cambios que se impulsaron al gobierno de la presidenta Bachelet son de los más avanzados de América Latina. Se prohibió, por ejemplo, todo financiamiento privado de empresas a las campañas políticas. Se pena con la pérdida del cargo elegido de parlamentario a quien viola las normas que están establecidas. La Fiscalía ha hecho un trabajo que a algunos puede gustarle más o menos, pero es fundamental para la transparencia. Los medios han ayudado mucho. O sea, hoy día la capacidad de alertar es clave. Y la lucha contra la corrupción es fundamental, lo que estamos viendo, no solo lo que vimos de empresarios dando sus bancos para apoyar a un sector político, y otros que también se contaminaron por el otro lado, o el tema militar y las dobles facturas para poder sacar dinero de la ley reservada al cobre con fraude al fisco. Con lo que iba ocurriendo en Carabineros. O en Carabineros, y ahora en la FIFA, lo que ocurrió en la propia iglesia ahora por otras razones. O sea, cuando se socava en las instituciones la confianza, hay riesgo mayor para la democracia. ¿Cómo se combate? Luchando porque la transparencia sea total, haya leyes muy estrictas. Pero que las penas sean más duras y que se pague con cárcel, ¿usted estaría de acuerdo? Todo lo que sea elevar las penas para que tengan un resultado positivo, bien, pero hemos visto que en Chile a veces la mano dura y penas más y más altas no sirven para reducir el delito. Es mejor la luz, es mejor la transparencia, es mejor la información. Y en el caso de Carabineros y de la policía, que creo que se está estudiando ahora, que haya órganos externos a esos que supervisen el gasto y no que sean los propios militares, los propios carabineros los que deciden qué hacen con la plata de todos los chilenos. Sergio, le agradecemos haber estado aquí con nosotros en EMOL TV. Muchas gracias. Y a ustedes los dejamos invitados a seguir conectados aquí en EMOL TV e informándose a través de emol.com.